A propósito de la libertad religiosa, a propósito de todo este tema de fe, me encontré hace un tiempo en una charla muy grata, muy tremenda, en la que quedé completamente con la boca abierta del material, del contenido, de la madurez de los temas como se abordaban, y es de un libro muy especial llamado Fe y Caos. Un libro escrito por nuestro invitado de hace 8 días y que es nuestro invitado el día de hoy. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Joan Contreras, a quien quiero que recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, Joan, músico de la banda Capitán, psicólogo, mejor dicho, con toda una profesión muy interesante que estuvimos conociendo hace 8 días. Y hoy, quien va a ser el encargado de contarnos, de hablarnos acerca de lo que es fe y caos, como su libro, pero también más allá de un material, de un producto, en el buen sentido de la palabra, de lo que contiene este libro y de lo que él nos quiere expresar y nos quiere contar acerca de ese libro. Joan, bienvenido. Bueno, ¿cómo vamos, Edwin? Un saludo muy especial a toda tu audiencia. Gracias a todos por sintonizar esta transmisión. Gracias a Moaxaca Radio, a Periódicos Valores Cristianos por darnos el espacio. Precisamente hoy vamos a hablar de Fake Chaos, que como bien lo decías, es un libro mío, por aquí lo tengo. Mi última publicación acerca de cristianismo en medio de ideologías y relativismo, ¿no? Porque precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. También contarles que estoy trabajando en un libro sobre cristianismo políticamente razonable. Sé que va a ser un libro bastante interesante para el próximo año, que es una propuesta política y filosófica desde el cristianismo para la política. Entonces, la idea es capacitar a la gente en estos temas. Y también soy, bueno, no sé si decir youtuber, pero tengo un canal de YouTube que estamos a punto de llegar a 3.000 suscriptores, en donde pues hacemos apologética, hablamos de todos estos temas y se llama Opinión y Pensamiento. Así que hacemos bastantes cosas, sí, pero las disfrutamos mientras Dios nos da licencia, diría mi abuela. Vamos a entrar en materia de fe y caos. Eh, Entremos en contexto. ¿Por qué? Y vamos por el principio. ¿Por qué la necesidad de abordar este tema? Y vamos en introducción a todo lo que vamos a hablar esta noche. Sí, es una muy buena pregunta por lo que es muy amplio el tema, ¿no? De hecho, por eso mismo es el libro completo. Y surge la necesidad de la pregunta problema es cómo ser cristiano o vivir la fe en medio de una época de tanto caos ideológico y relativista. Me refiero a que hoy la iglesia y los creyentes estamos transitando un tiempo en donde pareciera que a la iglesia se le ha arrinconado con las diferentes ideologías que están de moda. Háblese de feminismo, ideología de género, transhumanismo, una gran cantidad de ideologías que están al parecer arrinconando a la iglesia, pero cada vez que el mundo busca eliminar al cristianismo, el cristianismo florece de la mejor manera. El cristianismo ha sobrevivido las pandemias más bestiales de nuestra época, aún más bestiales que el COVID-19. Así que vamos a sobrevivir también a cualquier embestida ideológica y relativista. Y por eso la postulación de este tema es importante porque si definimos exactamente cuál es el problema de esta época, qué es el relativismo y qué es la ideología, podremos identificar aquellas ideas que tienen consecuencias negativas y cuáles ideas tienen consecuencias positivas para una sociedad. Esto es un fenómeno prepolítico y que claramente tiene consecuencias políticas. Por lo tanto, es necesario que identifiquemos como cristianos cómo ser cristianos en medio de una época como estas, precisamente porque no es fácil ser creyente en una época en donde te dicen fe y razón no se llevan de la mano, tú no puedes ser un político cristiano, el cristianismo y la política tienen que estar separadas, la ciencia y el cristianismo deben estar separados, en donde
la evidencia científica, la evidencia filosófica, la evidencia social nos dice todo lo contrario. Wow, tremendo, Joan, porque realmente es un tema que es muy sensible en estas épocas y donde realmente en una sociedad donde en este momento, digamos que tocar tipo de temas, lo que tú dices puede generar todo un tema de crisis o puede generar todo un tema de dolor, de sentirme vulnerado, de yo soy de es que me están atacando. Pues realmente qué interesante que un joven como tú, porque ¿cuántos años tienes, Joan? 28. 28 años, 28 añitos, un bebé prácticamente, mentiras. Pero Ok. 28 años, Joan, y que te atrevas a abordar este tipo de temas y decidir entrar en teniendo tantos otros temas, tal vez de tocar, de abordar, de no querer entrar, como que al contrario quieres en un sentido meter el dedo en la llaga de algo que está pasando y querer adentrar a todas las personas en este tema y poder encontrar o más bien sacarlos, como tú decías en el video, hace 8 días y que lo promocionamos, eh, querías tal vez sacar tal vez de una idea errónea de muchas personas, no atacar a las personas, pero sí atacar a su idea errónea para encontrar, digamos que o juntos poder encontrar una respuesta más contundente, Joan. Entonces, bueno, estamos hablando de cómo, bueno, empezamos a hablar de todo este tema de lo que son ideologías, que son ideologías que empiezan a como a llevar a las personas a tener un pensamiento distinto y cómo puede empezar ese tema, cómo se empieza a abordar ese tema o cómo se podemos empezar a abordar ese tema de ideología frente a cada persona que nos está viendo a través de este programa. Creo que aquí necesariamente tenemos que entrar en conflicto con las personas que no piensan igual, ¿sí? O sea, lo más básico es empezando a decir la verdad y afrontar las consecuencias. Porque la gente no quiere comprometerse con la verdad, no quieren decir la verdad. Y claramente al no decirla, no quieren comprometerse con algo que los encuentre vulnerables al mundo. Y esto parte de uno de los más grandes engaños que yo encuentro que la gente, los cristianos, nos hemos comido y es que la fe es privada. La fe la tienes que vivir en tu templo, en tu casa, en tu intimidad y ya. Ahí te tienes que meter, ahí te tienes que cuidar. Pero no la saques a público, no puedes manifestarla en público. Tú no puedes decir que Dios existe, que el cristianismo es real, que Jesús resucitó entre los muertos, porque te tildan de fanático. Pero puedes decir otra cantidad de cosas como por ejemplo que el universo se formó a sí mismo porque lo necesitaba. Y puedes Wow. decir una gran cantidad de locuras hoy. Tú puedes decir que eres musulmán y te respetan. Tú puedes decir que eres de la nueva era, que eres hinduista, budista si quieres, que tú le haces culto a la Pachamama y todos te van a respetar, pero si tú dices que eres cristiano, de inmediato te van a catalogar como una persona boba, una persona incapaz, una persona no apta. Y tristemente muchos cristianos se han comido ese cuento. Se han comido tanto el cuento que dejaron de afectar la cultura, o sea, dejaron de impactar la cultura. Cuestión que nos ha salido muy caro porque las ideologías hoy se ganaron la cultura. La cultura hoy está dominada por ideologías inexactas, por pseudociencias que lo que buscan es imponer, oprimir y generar un control masivo de las poblaciones para homogeneizar las poblaciones de alguna manera. ¿Y el cristiano qué ha hecho? Se ha metido tanto en su iglesia que nos volvimos expertos en temas periféricos de la fe y somos iletrados en temas centrales de la fe. Un cristiano promedio no sabe demostrarte o compartirte que Dios existe, pero sí sabe decirte que no deberías escuchar un rock, o que no deberías usar ropa negra, o que no deberías hablar de esta manera o de la otra. Y eso es triste, porque entonces cada cristiano es muy bueno en sus cuatro paredes de adentro, si son buenos los tatuajes o no, si son los buenos los piercings o no. En eso nos volvimos expertos. Pero cuando tenemos que demostrar la existencia de Dios,
tenemos que demostrar la existencia de Jesús, la resurrección de Jesús de entre los muertos históricamente, es donde tenemos un gran problema. Y es que es ahí donde el cristianismo tiene que volver a la acera y se va a encontrar en medio de una época de tanto caos relativista e ideología. Una época en donde tristemente la dignidad del ser humano ha sido, digamos que, ¿cómo decirlo?, disminuida, desvalorizada. Y la dignidad, por ejemplo, de la Pachamama está más alta que la del ser humano. La dignidad del animal es mucho más alta que la del ser humano. La dignidad de cualquier otra cosa está mucho más por encima de la dignidad del ser humano. Hay una inversión de valores, hay una inversión de ética, hay una inversión de todo tipo. Estamos viviendo en los tiempos literales en donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y eso hay que argumentarlo. ¿Y cómo hay que argumentarlo? Con buenos argumentos y buenas ideas. Porque a punta de gritos, de condenas públicas, esto no sale a ningún lado. Total, Los mejores argumentos son los que derriban las ideologías, no los gritos. ¿De acuerdo? total. Y eso es lo que pretendemos. Y es lo que se desea, no solo con fake caos, sino también con libros que vienen sobre política. Wow. Eso de que el cristiano no puede hacer política es un mito. Eso de que el cristiano no puede hacer ciencia y que el cristiano no puede hacer filosofía es un mito. De Total. hecho, Occidente se formó gracias al cristianismo y es una gran cantidad de cosas que, bueno, vamos a estar tocando de pronto algunas durante los temas de esta entrevista. Bueno, Joan, pero tú tocas aquí un tema, un primer tema, en el cual ya podríamos empezar a abordar o a encontrar muchísimas cosas, y es porque dentro del relativismo algo de lo que siempre se dice es que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa. Y Sí. entonces aquí encontramos que tú empiezas a hablar de una verdad, empiezas a hablar de ese tema que ya a partir de ahí empezamos a encontrarnos con diferentes, digamos que, problemas, por decirlo de alguna manera, a resolver. ¿Cómo podemos definir entonces o cómo podemos encontrar qué es verdad y qué no es verdad? ¿O hacia dónde podemos enfocarnos frente a una verdad? Es interesante esa pregunta. Creo que, de hecho, inicias por uno de los temas que más desarrollo en el libro, y es que ese argumento de no existe la verdad. O sea, ¿de qué verdad me hablas si no existe la verdad? ¿Sí? Cuando la gente se pone muy filosófica y quiere derribar los argumentos de nosotros, te preguntan eso. No existe la verdad. Existe tu verdad y mi verdad. Ujú. Pero yo contrapregunto, ¿cómo sabes que lo que dices entonces es verdad? Wow. Ese- es un razonamiento contraintuitivo que cae de su propio peso, porque si la verdad no existiera, entonces ¿cómo determinamos, por ejemplo, que robar está mal? ¿Cómo determinas tú que asesinar a una persona en la calle está mal? ¿Cómo determinas tú que está mal que los gobiernos te roben el dinero o te maltraten como ser humano? ¿Sí? Si no existe la verdad y la verdad es relativa, no existen cosas concretas. Entonces, si la verdad es relativa, o sea, la verdad depende de la persona, el lugar, el credo, la raza, el género, la época, lo que quieras. Si la verdad depende de eso, entonces podemos modificar, por ejemplo, la realidad. Si la verdad no existe, entonces la realidad es modificable. La libertad es modificable, la moral es modificable. Básicamente lo que hace el relativismo es distorsionar o redefinir los aspectos concretos de la vida, que son la realidad, la libertad, la verdad, entre otras cuestiones. Si eso se logra hacer, precisamente caemos en una época en donde cualquiera tiene verdad y vive su verdad. El problema es que esto es incompatible con la vida real, porque si una persona dice, para mí es verdad que yo debo robar, matar y destruir si necesito comer, y lo hace con usted como su vecino, usted va a decir que eso no es justo, pero con base en que usted dice, eso es o no justo si no hay verdad. Si la verdad es relativa, entonces significa que para una persona esa verdad es completamente plausible y debe respetarse. Por lo tanto, si esa persona hace lo que quiera con su verdad y me afecta a mí, no hay que hacer nada. ¿De dónde entonces sacamos que violar a las mujeres está mal, violentar a los niños está mal, abusar del pobre está mal?
¿De dónde sacamos todo eso si no hay verdad? ¿Sí? Entonces, es interesante esa primera pregunta, porque la verdad y los conceptos concretos de la vida son distorsionados por el relativismo, porque si los distorsiona, logra hacer lo que quiera, pero es que allí tenemos un problema no solo filosófico, sino contraintuitivo, en donde caemos precisamente en contradicciones. Tremendo lo que encontramos. Saludamos a nuestros amigos que nos están, bueno, que nos saludan, que nos ven a través de nuestras redes, a través de Moxaca Radio, a través del periódico Valores Cristianos, a través de Uniminuto Radio Cundinamarca. Emiro Roano nos saluda también. Un saludo, Emiro, a Rodrigo Preciado Sánchez en la mesa Cundinamarca, el pastor Rodrigo, a Fabio Arturo, nuestro director, José Cárdenas, también a Angélica Acero, saludamos a José Ismael Torres, a Yolanda Orjuela, a Cristina Suárez y a Daisy Mabel. Gracias por acompañarnos en esta noche. Contextualizamos un poquito para las personas que tal vez se acabaron de conectar, que tal vez no entraron apenas iniciamos esta transmisión. Hoy estamos en un especial a propósito de la libertad religiosa sobre fe y caos, hablando con Joan Contreras, un escritor colombiano, músico, psicólogo, quien aborda este tema en su libro Fe y Caos, donde nos está hablando de relativismo, nos está hablando de ideologías y en este momento nos acaba de hablar acerca de la verdad y de cómo esa verdad muchos la asumen como que es relativa, pero que hay un gran problema al decir que la verdad es relativa, porque abriría la puerta a que fuera lícito realizar cualquier cosa que quisiéramos hacer en la vida, sea buena o sea mala. Más peligroso aún el hacer las cosas malas, asesinar, violar, matar, destruir, solo en honor a que una verdad es relativa. ¿Voy bien, Joan? Sí, vas bien, súper. Y qué bueno que podamos entrar y que podamos ir conociendo, pero entonces, ¿cómo empezar en medio de este relativismo a encontrar un norte y a encontrar o empezar a desenvolvernos para encontrar salida hacia hacer lo correcto y hacia descubrir cuál es esa verdad o cuál es ese camino verdadero por el cual yo puedo transitar? Muy bien. Mira, si basados en estos razonamientos sencillos que hemos usado para ilustrar el por qué la verdad objetiva existe, no existe tu verdad y mi verdad. Como Ben Shapiro diría, existe tu opinión y mi opinión acerca de la verdad, pero la verdad es la verdad independientemente de quién la diga o en dónde se diga, sigue siendo la misma. Esta pregunta sobre qué es la verdad puntualmente o cómo nos acercamos entonces a esa verdad implica una gran cantidad de pasos, porque cada paso que damos hacia la verdad nos compromete más con ella, nos compromete intelectualmente con ella. Las ideologías lo que hacen es no comprometerte con la verdad, sino con tu idea. Eso quiere decir que una ideología, por ejemplo, una ideología negativa o de segundo orden, es una ideología que busca desde la subjetividad, o sea, un pensamiento subjetivo y personal, universalizarlo. Lo que quiere decir que, por ejemplo, yo pienso que las hamburguesas son la comida típica de Colombia y eso lo vamos a universalizar, porque yo pienso eso. Eso es un problema ideológico. Y si ese problema ideológico es tomado, por ejemplo, por una época relativista como hoy, que distorsionan los aspectos concretos de la vida, pues cualquier idea subjetiva es verdadera. Y el problema de esto es que toda idea subjetiva está tratando de ser universalizada a tal punto que tiene que imponérsele a los demás. Por ejemplo, una idea si yo, por ejemplo, dijese, bueno, yo me autopercibo como un millonario en un cuerpo de un pobre, voy a ir a un banco y decir que voy a sacar mi dinero, porque yo soy millonario. Ok. O que yo tengo la billetera de Bill Gates, porque me autopercibo el hijo de Bill Gates. De hecho, hay gente que está haciendo eso actualmente. Sucedería que cuando caemos en lo absurdo, en esos límites de lo absurdo, la gente te va a decir, oye, no, tú no eres el hijo de Bill Gates. Pero si basamos toda ideología, que recordemos, es de lo subjetivo a lo universal, dar un salto incrementado,
nos vamos a acercar a la época de hoy. Y solo acercarnos a la verdad, o sea, detenernos en el espacio y ver que estas ideologías son supremamente nocivas, nos va a ayudar a acercarnos a la verdad. ¿Por qué una ideología es nociva? Cualquier persona diría, estas ideologías, si no le afectan a nadie, entonces que cada quien piense de sí mismo lo que quiere. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Cada quien puede hacer con su vida lo que desee. Esa es la libertad de usar su vida. El problema es que estas libertades se tratan de imponer como verdades absolutas, de las cuales carecen no solamente de fiabilidad filosófica, de fiabilidad científica, de fiabilidad antropológica o psicológica o cualquier tipo de fiabilidad, sino que carecen de sentido común. Y eliminar el sentido común hoy es, es el objetivo del mundo, del sistema. ¿Por qué? ¿El sentido común qué es? ¿Es buscar lo exacto? No. El sentido común es buscar lo razonable. ¿De acuerdo? Tú cuando piensas en lo razonable no necesariamente estás buscando lo exacto, sino lo que es razonable para tu vida. Y si no es razonable imponer tu ideología a otros, porque pues esto va a ser un consenso muy largo, eh, así de simple lo va a lograr. Cualquier persona me podría decir, y estamos abiertos al debate, pero es que decir que Dios existe es una ideología. Puede tener cierta razón, sin embargo, para recorrer este espectro hay que tener una gran cantidad de contenido a favor de la existencia de Dios, y es lo que también hacemos desde la apologética. Por lo tanto, los argumentos que se esgrimen desde nuestro lado tienen que ser argumentos que se fundamentan en la verdad, no en la verdad doctrinal de una iglesia en específico, no en la verdad sectaria de una misión en específica, sino en la verdad objetiva del cristianismo, que es la misma verdad que le entregó a Occidente los valores, los derechos universales, los derechos inalienables, las libertades individuales, la democracia, el respeto por la vida, entre otras cuestiones. Encontramos, la ideología te conecta con una idea y no con la verdad. Una frase que creo que logro tener. Bueno, saludo a Yolanda Orjuela. Buenas noches, gracias por saludarnos. A José Ismael Torres desde, bueno, creo que Manizales es que no leo, no logro encontrar aquí leer bien. Y también quiero saludar, antes de continuar, a Juan David Guzmán, director de, bueno, aquí de Periódico Valores Cristianos, a Gonzalo Guzmán, saludos, gracias a los fans del Periódico Valores Cristianos, periodistas cristianos en Colombia, a Humberto Garnica, a David Pérez Torres, también a Ángela Herrera Peñuela, a Paula Andrea Guzmán, bueno, ya los había saludado, y pues bueno, estamos abiertos al debate, estamos abiertos a escuchar sus ideas, a leer lo que ustedes opinan también frente a este tema, fe y caos, porque realmente te escucho hablar, Joan, y realmente lo que percibo es justamente lo que dice el título de tu libro, caos. Digamos que hay un punto en el cual cada persona empieza a desviarse y creo que tuve la oportunidad de estar también leyendo tu libro y de hablar un poquito de identidad, hablar un poquito de la esencia propia de cada persona, la esencia única, la esencia de lo que hace único a cada ser y me gustaría que habláramos un poquito acerca de eso, un poquito acerca de lo que vemos en esto que está o que trata en pro de querer dar una identidad, termina sacando al ser de esa identidad suya. ¿Qué nos dices al respecto? Wow, ese es un muy buen planteamiento. El libro lo trata como una crisis de identidad a gran escala. Am, las crisis de identidad se pueden resumir en varias, en crisis de identidad en el pensamiento, en la razón, en la moral, en las emociones, en lo espiritual. Pero todas estas crisis, precisamente, esta crisis de identidad tiene que ver con que el mundo, el sistema, la macroingeniería cultural que hay hoy, que ha relativizado todo, te ofrece identidades múltiples en donde tú puedes escoger tu identidad como bien quieras. ¿En pro de qué? ¿De la moda? Sí, pero no necesariamente. Tiene que ver más con la eliminación de aquellas cosas que te incomodan de ti mismo,
aquellas cosas que no te hacen sentir conforme a quién eres tú, por ejemplo. De la misma manera que iríamos no sé, a un concesionario de carros y le cambiamos a nuestro carro las llantas y los rines por otras porque nos gustan de esa manera y que se vea de esta manera, el mundo te dice, mira, tú no necesariamente eres como naces, ¿sabes? O sea, ¿quién te dijo a ti que tú naces siendo hombre? Wow. ¿Quién te dijo a ti que tú naces siendo mujer? ¿Quién te dijo a ti que tú naces de esa manera? Tú puedes ser lo que tú desees. Entonces, esta crisis de identidad tiene que ver con muchos aspectos ideológicos, sexuales, filosóficos, que precisamente desnaturalizan el ser, algo que tú decías. Y la desnaturalización del ser básicamente es quitarle lo natural a nuestro ser. Precisamente está ahí el problema. Entre más el mundo cree que deshumanizándonos es humanizarnos más, lo que tenemos que sostener es que deshumanizarnos a nosotros es desnaturalizar nuestras esencias, no eliminar lo que nos duele. Por ejemplo, una persona que roba debe eliminar su conducta de robo porque le está afectando a otras personas. La persona que asesina debe eliminar su conducta de asesinar porque le está haciendo mal a otro, ¿sí? Porque esa no es la esencia del ser. La esencia del ser es buena, es agradable, es perfecta, pero tiene límites que deben ser controlados. Y si nosotros nos dejamos guiar por las pasiones, nos dejamos guiar por las ideologías, lo que vamos a hacer es exacerbar nuestras emociones y pensar con las emociones y no con la cabeza. Hasta tal punto de llevar una sociedad de una utopía a una distopía. Si me permites, quisiera ampliar un poquito Por más estos favor, dos por favor. términos. En cine, en Hollywood, se usa mucho la palabra una distopía. Esta es una película sobre una distopía. Y una distopía significa un mal lugar. Las ideologías lo que hacen es venderte todo como una utopía. Entonces, vamos a lograr una sociedad igualitaria, en donde hombres y mujeres sean absolutamente iguales. Y eso es un imposible. No se puede, porque hombres y mujeres no somos iguales. Solamente podemos ser iguales delante de la ley. ¿Sí? Una sociedad igualitaria es una sociedad imposible de lograr. Y en ese camino de llegar a una potencial utopía, lo que caemos en una distopía. La ciencia lo ha dicho con los experimentos, por ejemplo, de John Calhoun, cómo podemos caer precisamente en una distopía, en un mal lugar, buscando una utopía como un buen lugar. Entonces buscamos el lugar o la forma o la sociedad que nos va a ayudar a aliviar nuestras asperezas. Por ejemplo, el transhumanismo. El transhumanismo es la corriente política y cultural que te dice que en la época del Homo sapiens ha terminado y ahora hay que pasar a la época del Homo Deus, en donde el hombre puede empezar a replantear su vida a partir de la eliminación de la vejez, porque para el transhumanismo la vejez es una enfermedad, y te das cuenta que empiezan a deshumanizar las cosas, empiezan a desnaturalizar las cosas y la vejez es una parte de la vida. Hoy todos los cosméticos te venden la eliminación de la vejez, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren desnaturalizar lo que es natural. Y eso solo con hablar con la vejez. Y ese es el problema con las ideologías, que te llevan a una utopía y que desembocas luego en una distopía, en un mal lugar, en un mal crítico. Wow. Distopía, utopía, dos conceptos que son muy relevantes e importantes de tener claro para poder ir desenvolviendo ir encontrando un poco el punto al que Fe y Caos, al punto a lo que Joan, por medio de este libro, pues nos quiere dar a entender. José Ismael Torres Benito nos dice una cosa es que decide ser y otra es que te lo impongan, nos dice José Ismael. Así es, José, ¿tú qué piensas de ahí de su comentario, Joan? Creo que, digamos que tocaría que los contextualizaran más a qué se quiere decir con una cosa es que decida ser y otra cosa es lo que te impongan. Yo estoy absolutamente de acuerdo que nada, por más benévolo que sea, se debe imponer. Por ejemplo, la creencia en Dios, que es buena y benévola, no se debe imponer a nadie, ni a los hijos. Estoy en absoluto de acuerdo con eso, pero claramente depende
a qué se refiere con ciertas palabras. Digamos que parcialmente estoy de acuerdo. Bueno, saludamos también a Angélica Acero, nos dice buenas noches. Gracias, Angélica, por sintonizarnos y pues bueno, invitados todos para que puedan opinar acerca de lo que estamos hablando hoy con nuestro invitado Joan Contreras acerca de Fe y Caos, este libro súper especial, un libro que que ha escrito, es su segundo libro, ya tiene una primera publicación que es el libro Iceberg. Si lo estoy diciendo bien, Joan. Y encontramos ahora también el libro Fe y Caos, hoy hablando a propósito del Día de la Libertad Religiosa, que fue hace 2 días, y en el cual estamos hablando un poco acerca de relativismo, ideologías, y encontrando en medio de este saber, de este estudio de Joan para, digamos que sacar a la luz su libro, pues bueno, estamos hablando acerca, un poco hablamos de la verdad, hemos hablado acerca de las ideologías, de cómo, bueno, hablábamos de unos términos, Joan, que me gustaría que aclaráramos un poquito más. Tú hablabas algo de ideología de segundo orden, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, sí lo estás diciendo bien, es un término que yo uso en el libro Ujú. para dividir que no toda ideología es mala. Lo que pasa es que se ha usado la palabra ideología como algo fácticamente negativo, o sea, Ok. de por sí ya se le ha dado una carga negativa a esa palabra y no necesariamente. Todos somos ideólogos en alguna manera, pero es que hay dos órdenes en este caso. La ideología de primer orden implicaría que es simplemente un gusto subjetivo que no busca universalizar un aspecto. Como yo les decía, una cosa es decir que las hamburguesas son el plato predilecto de Colombia y otra cosa es tratar de imponérselo a los demás. La ideología de primer orden son gustos. Me gusta el helado, a otros no les gusta, a algunos les gusta el rock, a otros no les gusta, a algunos les gusta el color negro, a otros no les gusta, etcétera. Son gustos que no necesariamente tienen que ver con aspectos concretos de la vida y de la existencia. Ahora, la ideología de segundo orden lo que trata es que cogen estos aspectos subjetivos y quieren pasarlos y transponerlos en la universalidad. Y al hacerlo, lo que hacen es ahorrarse el duro tramo de un debate público, de un escrutinio público, de un análisis público, de un análisis académico y simplemente quiere ser universalizado. Por lo tanto, esta es el segundo orden de la ideología y este sería el nocivo. Bueno, vamos a continuar ahorita. Por favor, no se vaya. Si tiene inquietudes, si tiene comentarios, denos su punto de vista. No, no, este es un debate o es una opinión, un programa que queremos dar a conocer a todos ustedes, pero no queremos que quede solo. Por ejemplo, aquí está José Ismael, nos acaba de escribir y nos aclara. Dice, o sea, si naciste hombre, que sea hombre si naciste, perdón, dice, si naciste hombre, que sea hombre y no que te cambien esa imagen desde pequeño diciendo que eres mujer, por ejemplo. Ahora, Cristina Suárez dice, este libro es una medicina para la enfermedad de esta época, dice Cristina Suárez. Sí, respecto al primer comentario de José, si no estoy mal, Sí, ya nos contextualizó y es exactamente lo que sucede, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Nueva York y en muchos otros lugares ya se tramitó la ley de cuando nazca un niño en el registro civil no hay que ponerle el sexo, ok, ¿sí? Porque pues sería opresor decirle, determinar si el niño es hombre o mujer, sin saber si él quiere serlo. ok. Eso es una realidad ideológica relativizada y tóxica que precisamente José nombra y trae precisamente a colación de la mejor manera, porque hoy día sucede, ¿sí? Hoy día eh, se trata de imponer una idea anticientífica de que, por ejemplo, no sé qué nivel de censura podamos manejar, pero ¿puedo decir algunas palabras Sí, o claro. tengo que No, dale de tener una. cuidado? Sí, por ejemplo, no todos los hombres nacen con pene y no todas las mujeres nacen con vagina. ¿Sí? Ujú. Es una verdad que se usa para las campañas de ideología de género y se usa en las escuelas. Eso no es verdad. No puede ser verdad. El sexo está determinado por la biología y por cada uno de los cromosomas de nuestro cuerpo. Otra cosa es que el niño al crecer determine si quiere o no, según
muchas cosas, pero si quiere vivir su vida de ciertas maneras, allá él con su privacidad y su vida sexual, pero imponer ideas anticientíficas, eso es otro problema. Es un problema diferente, es un problema que debe ser abordado precisamente porque es relativizar la ciencia. Entonces, para el mundo, la ciencia les sirve si quieren refutar la idea de Dios, pero no les sirve cuando tienen que autoidentificarse como la ciencia sabe que deben identificarse. Pero bueno, también Juan David Guzmán, gran amigo de Valores Cristianos, nos escribe, a mí me parece lo mismo que la libertad, esa de diversidad de género, está violando derechos, incluso fundamentales, de ingresar a una educación base e histórica. Es ahí donde vemos la importancia de la educación, de la familia y la importancia de elegir. Perdón porque es bastante largo y no quiero. El base histórica es ahí donde vemos la importancia de la educación de la familia y la importancia de elegir bien nuestros representantes. Lobos vestidos de oveja cambian conceptos y es ahí donde se empieza a perder la batalla. No es solo con oración, amigos, es con hechos. Oveja, gracias por este programa. Excelente panelista. Bueno, ahí Juan David hablando, opinando también acerca de nuestro programa, de nuestro invitado, y hemos abordado este tema de lo que tiene que ver precisamente con el problema del relativismo que nos lleva a ideologías. Hablamos de ideologías, hablando directamente desde la utopía, hablando aquí, bueno, yo tengo ahí mi examen hecho, desde la utopía, la distopía, todos estos términos que hemos estado tocando y que si usted se lo perdió, bueno, también va a quedar este programa aquí habilitado para que usted pueda ir atrás, leer, encontrar todo lo que hemos abordado, todos los temas, y encontramos una gran problemática entonces, un mundo completamente lleno en un caos, donde por querer dar identidad a cada persona, por querer buscar la igualdad, que es imposible que haya una igualdad porque todos somos completamente diferentes, porque todos somos personas que cada uno en esencia tenemos algo que nos hace diferentes del otro, pues bueno, podemos encontrar aquí en todo este tema que estamos abordando, un tema o un problema, y es esa falta de identidad, ese caos que existe. Pero tendríamos que entrar entonces y dentro de lo que encontramos a una solución hacia todo este caos, hacia todo este desborde, sin dejar de saludar a Luz Estela Fernández, otra escritora con unos muy buenos textos y demás, quien nos dice buenas noches, bendiciones, y bueno, no dejar de leer el último comentario de José Ismael, dice, Dios nunca se equivoca en su perfecta creación y nadie lo puede cambiar. Entonces, una solución. ¿Cuál es la solución? La primera es volver a revisar la historia de cuál es la cosmovisión o cuál es la estructura argumentativa que le dio o que nos dio lo que hoy las ideologías tratan de defender. Y la historia habla por sí misma, y es el cristianismo. El cristianismo tiene la estructura filosófica suficientemente fuerte y aplicable al mundo de hoy como para volver a ser tenido en cuenta para reestructurar la cultura de hoy. Eso es lo primero. ¿Y cómo volver al cristianismo? ¿Simplemente volvieron a una nación cristiana? No se trata de eso. Se trata de volver a los valores originales, volver a los valores esenciales. Nicolás Gómez Dávila, un filósofo colombiano, dice que la violencia no es lo que destruye una nación, sino el, el abandonar e ignorar los valores que levantaron a esa civilización. Y Occidente hoy está en declive porque ha abandonado paulatinamente sus valores originales. ¿Y cuáles son los valores originales de Occidente? Defender la vida, no solo la vida desde que se nace, sino hasta que se muere naturalmente. La defensa de la vida durante todo el aspecto de cuando se vive, no matar a nadie, no asesinar a nadie, no quitarle la vida a nadie. La libertad, en segundo lugar, libertad aún para que
la gente que vive en las democracias puedan criticar al cristianismo. El cristianismo que nos dio la democracia moderna y la estructura moderna de democracia permite eso por el uso de las libertades. Esto es muy interesante porque si nos vamos a ver esto en específico, podremos ver la solución. Y por último, podemos también analizar que debemos volver a la esencia, no solamente desde el mundo. La primera persona o el primer grupo que debe volver a la esencia es la iglesia, los creyentes. Como lo decía en un momento, ¿cómo le demuestras al mundo que Dios existe si eres eres bueno diciendo el pecado ajeno, pero no revisando tu propio pecado? El cristiano se ha vuelto famoso diciendo, ¿qué es pecado? Esto es pecado, eso es pecado, poner el televisor así es pecado, ver esta película es pecado, tener esto es pecado, pero no somos buenos diciendo por qué Dios existe. Mi Wow, pregunta es, tremendo. ¿qué es más esencial en este momento? ¿Demostrar la existencia de Dios? Claro, porque si Dios existe, tenemos la posibilidad de que Él se haya manifestado al mundo, de alguna manera. ¿Cuál es esa manera? Jesús de Nazaret. Ahora, aquí tendríamos que entrar a muchos otros temas, pero si podemos conciliar el caso histórico de la resurrección de Jesús, podemos conciliar la veracidad de la Biblia y de los evangelios para sustentar la cosmovisión cristiana, y si solidificamos eso, de ahí para allá, defender la fe y llevarla va a ser mucho más sencillo. Y es que tener gente que haga preguntas complejas a los pastores, eh, es necesario que vuelvan a tenerla. El pastor, el líder, la iglesia debería ser y estar capacitada para dar las respuestas que el mundo hoy está dando. Si nosotros, siendo la luz del mundo, no brillamos con la luz de Jesús, entonces la oscuridad se va a disfrazar de luz. Y eso implica que la oscuridad dirá mentiras que parecen verdad, Wow. dirá mentiras que parecen lógica. Y no es así. Si logramos volver a impactar a la cultura, desde la cultura, llevando cristianos que sean capaces de debatir con ateos, cristianos que sean capaces de volver al cristianismo a las aulas de clase como una cosmovisión intelectualmente fiable, la cultura volverá a poner los ojos en nosotros. Eso no será fácil, pero si lo logramos hacer, vamos a restablecer un camino de vuelta al origen y a la esencia de Occidente. Jesús propuesto como una solución, Jesús propuesto como una verdad, y hago la claridad de Jesús de la religión como tal, del cristianismo como tal, hablando en qué, del dogma, hablando de tal vez las, los estilos, porque si hablamos de cristianismo podríamos encontrar muchísimas líneas, vertientes, de personas que asumen el seguir a Jesús desde diferentes tipos de actos, desde diferentes tipos de actividades, como tú mismo lo decías. Una ideología puede ser incluso el tema de imponer algunas cosas, y cuando vamos a estudiar o a buscar un poco en la Biblia, que es el texto que nos habla de Jesús, pues podemos encontrar que hay muchas de estas vertientes que de pronto pueden distanciarse de lo que dice este texto. Pero, ¿cómo podríamos entonces entrar en la confiabilidad de Cristo, en la confiabilidad de Jesús como tal, como Dios y como modelo a seguir para salir o salir o encontrar solución a todo este caos? Bueno, lo primero es retomar el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es todo aquello que coincide con la realidad, con la objetividad, y es ajeno y no depende de una persona, ni una época, ni un tiempo. Sucede aquí que si la verdad existe como valor objetivo, aquí entra el cristianismo de una manera muy atrevida, políticamente incorrecta. Y es que el cristianismo, nos pueden llamar orgullosos si quieren, pero el cristianismo asegura no solo conocer la verdad,
Mira, el hinduismo dice conocer la verdad en algún grado. El islamismo dice haber conocido la verdad de alguna manera. El ostracismo dice que podemos conocer la verdad de alguna manera. Todas las religiones del mundo dicen que podemos acceder a la verdad, pero solo una cosmovisión dice no solo conocer la verdad, sino que la verdad se hizo carne. ¡Wow! Aquí debemos detenernos, porque si Emmanuel Kant tenía razón al decir que existe tal cuestión como la verdad razón que es necesaria, es exclusiva, no depende de las personas, que todo lo opuesto a la verdad es falso, quiere decir que cuando Jesús dijo de sí mismo que era la verdad, podemos históricamente comprobar que Él existió y que Él históricamente resucitó. El cristianismo se sustenta no en el amor de Dios. Claramente es una perspectiva importante, pero se sustenta es en la muerte y resurrección de Jesús. Pablo dijo, si Jesús no resucitó entre los muertos, hermano, estamos haciendo nada. Wow. Esto se cae. Aquí todo se cae si Jesús no resucitó. Pero, mis queridos amigos, los eruditos del antiguo Oriente Próximo, los eruditos literarios más aclamados por nuestra época, aún eruditos escépticos como Bart Ehrman o Paula Fredrickson, los dos eruditos no cristianos y escépticos más importantes de nuestra época, aceptan que Jesús existió, que hay una tumba vacía, que habían testigos oculares y que hay testimonios tempranos. Podemos confiar en eso, porque los eruditos más importantes de la academia lo dicen, y no solo porque ellos lo digan, sino porque hay pruebas de esto. Por otro lado, ¿cómo confiar en esto? Bueno, tenemos el testimonio temprano a las naciones por parte de escribientes que en un lapso entre el 30 y el 40 después de la resurrección de Cristo escribieron los 4 evangelios. Cualquier persona dirá, esto es mucho tiempo, pero si usted cree que Jesús es un mito, porque 40 años después de su resurrección se escribieron estas historias a puño y letra, usted debería pensar que Aristóteles también es un mito. Sócrates lo es, Platón lo es, Eusebio lo es, eh, Homero lo es, eh, Carlos, cada uno de estos grandes intelectuales lo es, porque los espacios de tiempo que hay entre los hechos y la copia original, de la copia original a una segunda copia son de más de 1000 años en muchas ocasiones. Entonces, tendríamos que cuestionar toda la filosofía moderna con tal de querer decir que el cristianismo no es verdad. Y es Wow. que el cristianismo es una anomalía de la época. Y no solo de la época, sino de la historia completa. Así que, si tenemos el concepto abstracto de la verdad y podemos creer que la verdad existe, deberíamos estar intelectualmente comprometidos con el hecho de que esa verdad se materializó en un ser humano y vino a nosotros, pero nosotros le hemos rechazado. Lo que quiere decir, al final, que el cristianismo es verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdad? Dios existe, Jesús resucitó entre los muertos y podemos confiar en cada uno de los argumentos que respaldan estas dos proposiciones que implican que la verdad, el concepto de la verdad se materializó. El mismo concepto, que vuelvo y lo repito una vez más, nos dio las libertades individuales, la democracia moderna, la separación de los poderes, cada una de las nociones de la política de hoy. Es casi que el abuelo del capitalismo. El cristianismo es el padre directo de las universidades modernas. El cristianismo es el padre directo de los hospitales y la medicina moderna. Lo que quiere decir que todo lo que hoy somos y criticamos y queremos destruir tiene que ver más con un ataque ideológico directamente al cristianismo. Y por eso, cristianismo entre ideologías y relativismo. Impresionante cómo se abordan cada uno de estos temas y cómo nosotros como creyentes a diario debemos enfocarnos en profundizar en nuestra fe, en profundizar en quién creemos. Siempre me ha causado mucha curiosidad, Joan,
como 12 hombres, bueno, muchos más, pero 12 hombres que resaltan dentro de la historia bíblica, que llegan a ser muy cercanos a Jesús, siendo personas como tan del común, como tan de lo tradicional, incluso de entornos no tan santos, como se pudiera decir, logran cambiar su vida y entregar su vida tan de raíz y tan profundamente hacia algo que la gente pudiera pensar que no es cierto. Realmente es importante y para mí siempre me ha causado la curiosidad de cómo hombres, seres humanos, conocieron a Jesús y su vida fue tan trascendental que estuvieron dispuestos a dar la vida por ese Jesús. ¿Cuál debería ser entonces esa visión de nosotros como cristianos, como creyentes en Jesús, eh, con miras a buscar encontrarle? Creo que el cristiano tiene que volver a la resurrección, ¿sí? El cristiano debe dejar de saltarse las etapas o las prioridades. El cristiano debe dejar de pensar primero menos en política, o sea, el país no se cambia si accedemos nosotros como cristianos a la política. Eso no necesariamente es verdadero, Ujú. ¿sí? Puedes ser muy bueno en política, pero si no sabes defender tu fe, no sirve de nada, ¿sí? Y la fe sin obras es Es nula, muerta. pero las obras de la fe son razonables. Cristianos que sean razonables, y esa es la respuesta a la pregunta. Jesús no solamente te lleva a creer en aquellas cuestiones que la razón no puede entender, pero Jesús te obliga a que la razón se arrodille ante la fe. ¿Para qué? Para que la razón le sirva a la fe y ambas trabajen de la mano. Ok. Porque si trabajamos de la fe sin nunca pensar, vamos a tener una fe ciega, que es uno de los más grandes problemas de la iglesia de hoy. Tienen fe ciega, pura fe ciega. Wow. Pero hay otros que eliminan la fe y se van solamente por la razón. ¿Qué debemos hacer? Un equilibrio necesario entre una fe y una razón que nos dé una fe razonable para vivir una vida claramente pensando en las cosas sobrenaturales, pero viviendo con los pies en la tierra. Porque muchos cristianos vivimos cada domingo con la mente en el cielo y con la vida en el cielo sin todavía morir. Y nos despegamos tanto de la realidad de este mundo, de las necesidades de este mundo, de las luchas de este mundo, que nos enajenamos de este mundo. Y claramente la gente nos va a ver siempre allá como los cristianos de ese templo. Ellos no hacen nada, de hecho son peleones, de hecho no pagan su renta, no pagan sus impuestos, no le pagan a quienes arrienda, son peleoneros, son sucios. Si todo ese tipo de cosas pasa, hermano, tu fe no sirve de nada. No te sirve ir cada 8 días al culto, porque tu fe debe resultar en buenas obras. Y las Total. buenas obras no es necesariamente ir a culto, sino es que toda la semana vivas tu fe delante de las personas que sean. Y eso va a empezar a hacerte a vivir a Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta concluyente? Vivir a Jesús, dejar de hablar tanto de Él y empezar a vivir a Jesús. Wow. Pache, ¿cómo vamos ahí, Pache? Tenemos a Pache un poquito ahí silencioso, pero también tomando nota atentamente. Oiga, he de confesar que abordar estos temas y abordarlos frente a alguien tan experto como nuestro, bueno, experto no, sino que sabe concadenar las Gracias. frases, los términos, para mí me parece un poquito complicado entrar a proponer, porque la filosofía y todos estos términos, hay unas vainas muy exactas que digamos uno por pretender dársela intelectual y empieza a hacer unas explicaciones, lógicamente ustedes no se lo dicen a uno de frente, pero en su cabeza dice, pero este término no va concadenado, esto no tiene que ver con nada con este término. A lo que voy es que para poder empezar a conversar sobre estos temas, va- es una necesidad imperiosa de leer. Sí, No hay, no hay otro camino. O, sí. o un buen podcast,
pero que no te vaya a, lo empiezas a escuchar y pues ya estés cabeceando, sino la necesidad de leer bien y poder conocer cada término para poderlo usar. Esto me hace referir a cuando Gabriel García Márquez escribía sus libros, él, para hacer una analogía a algo que digamos se le parecía, pero no estaba seguro del concepto y la utilización del concepto dentro del contexto del texto. Concepto del texto, parece que estoy arrimando. Había una investigación detrás. Y literalmente era una investigación, no una consulta que cuando uno dice voy a la biblioteca a investigar. No, mijo. Usted va a la biblioteca a consultar. Usted consulta en internet. Usted no investiga en internet, usted consulta. Entonces creo que ahí está el detalle. Además, hay una palabra que la han utilizado mucho aquí, yo prestando atención, que es la utopía. La utopía encierra un conjunto de tantas cosas, empezando de cuando, ya que estamos hablando de temas, cuando inicié la universidad, una profesora nos pasó el manifiesto comunista, así de sopetón. Y bueno, manifiesto comunista, comunicación social, vamos a leerlo. Y hablaba de esa utopía, de lo que don Carlos trataba de explicarnos sobre ese convivir y tratar de superar esas cosas que planteaba él y que uno dentro de la leer y de la ilusión decía, bueno, se puede, pero él utilizaba algo que era la utopía y esa utopía también es como una barrera que difícilmente se logra. Y, Ajá. y lo que vos estás tratando de condensar en ese libro que yo ahorita voy a decirle a Edwin que me lo tiene que pasar, Sí, claro que sí. porque me lo tiene que pasar, es combinar esa, eso que tanto tiempo nos llevan diciendo y tratar de reevaluarlo a lo que estamos viviendo en la actualidad y lograr un encaje para poder entender las nuevas dinámicas. Que lo que vos tratas de explicar y te admiro porque eso es de sentarse y es la persona que te ayudó con el tema de la revisión final, también muy solladito de la cabeza, tratar de entender tantos conceptos y no solamente decir, me parece que está bien escrito, sino conocer el trasfondo de lo que tratabas de redactar bueno, lo que redactaste en ese texto. Entonces, pues de mi parte, muchas felicitaciones y tengo que abrir la cabeza muy bien para empezar a consumir ese texto y devorármelo, pero suavecito, cual manjar. Muchas gracias, Pache. Ojalá te guste harto. Pues Joan, mira, con base en lo que nos dice Pache, lo que pues digamos que nos habla frente realmente a la responsabilidad que es precisamente arriesgarse a crear todo un texto, a crear todo un material literario, pero que además es argumentativo y que tiene una serie, o más bien unas aseveraciones que deben ser comprobadas o que deben tener un sustento muy fuerte. Pues me gustaría mucho que tú nos pudieras hablar un poco precisamente de eso. ¿Cuál es ese proceso que tienes, Joan, para escribir este libro, para llevar cada una de los conceptos, cada una de los argumentos que presentas dentro de este libro, que nos puedas ilustrar un poco cómo fue ese hilar y llegar a lo que hoy tenemos como es este libro de Fe y Caos? El proceso de escritura de un libro es siempre muy apasionante, cada libro es diferente. Am, y lo que dice Pache, y le agradezco mucho que toque el tema y es que tiene mucha investigación detrás. ¿Sí? Un libro que cuesta 50, 60 mil pesos como este. A mí me tomó forma escribirlo 2 años. Aparte me costó unos cuantos millones de pesos en literatura que no se encuentra en Colombia. Y aparte de eso, me tomó muchísimas horas de estudio y de investigación, aparte de las de la escritura.
El libro tiene más de 80 referencias bibliográficas que pueden ser consultadas por cualquier persona para ver si el argumento está construido con una buena base científica. Ah, pero más allá de eso, mi trabajo o lo que yo trato de hacer es lo que para mí en algún momento fue difícil de entender y comprender, aterrizarlo a las personas del común que no tienen, digamos, acceso o que de pronto no les gusta mucho la filosofía, o que no les gusta este tipo de cosas tan duras, y volverlo en un libro que no deja de ser técnico, pero no por su tecnicismo es complicado de leer. ¿Listo? Eso es un ejercicio complejo, porque detrás de este libro hay una gran cantidad de autores. Quisiera mostrarles, por ejemplo, estoy leyendo actualmente, ya de hecho lo estoy terminando, un libro para poder escribir el libro sobre política y cristianismo. Estoy leyendo a Robert Spielman, uno de los filósofos más aclamados de la última época, sobre ética, política y cristianismo. Y antes de esto, de cualquier idea que yo narro, que yo plasmo, hay una gran concepción investigativa. Entonces, la persona que accede a este material y a esta lectura accede a un resumen de categoría para luego, si quiere especializarse en algunos temas o irse muy profundamente, lo puede hacer. Así que este es un proceso investigativo honesto, un proceso que yo hoy estoy compartiendo con ustedes sobre mi trabajo, pero en mi canal de YouTube ya he debatido sobre ideología de género, he debatido sobre ideologías en general, he debatido sobre aborto, por ejemplo, he debatido sobre disforia de género. Todos esos debates también forman parte de la concepción metodológica que yo le pongo al libro para ofrecerle a la gente desde el cristianismo algo serio, que es lo que vuelvo y digo. Al cristianismo se le dice es que ustedes no tienen argumentos de carácter, ustedes no tienen argumentos razonables. Y de alguna manera tienen razón porque nosotros como cristianos nos hemos limitado a dar argumentos que conocemos entre cristianos, pero al mundo no le interesa eso. ¿Qué pasa con el mundo, con la gente? Ellos quieren tener contacto con un argumento que les lleve precisamente a razonar. Luego, de que estén comprometidos intelectualmente, si no los hemos convencido, el problema es emocional e intelectual. Lo mismo pasa con el problema sobre la existencia de Dios, el problema del mal, el sufrimiento, la resurrección de Jesús, entre otros temas que no podríamos hablar y extendernos mucho. Pero estos libros, mis libros, son escritos para que todos puedan consultarlos. Así que es un proceso bastante amplio de investigación, de mucha energía, pero de verdad con una gran satisfacción porque el libro ha llegado a personas muy, muy geniales, muy buenas que han recomendado mi libro. No es fácil, pero ahí vamos. Y realmente ha sido un tema de seminario, un tema de tiempo. Tuve la oportunidad, como se los decía al principio del programa, de poder estar en una charla que diste, Joan, allá en Madrid, Cundinamarca, desde las 8 de la mañana hasta las 5, ¿fue? 5 de la tarde más o menos, Así es. hablando del libro, conociendo más a profundidad de este tema que realmente es muy apasionante y que realmente es muy interesante. Para quienes hasta ahora se conectan o se conectaron hace poco y tal vez no han estado como contextualizados, bueno, ¿y estos qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Qué fue lo que ocurrió? El día de hoy tenemos a Joan Contreras, un escritor colombiano, un también, bueno, el líder de una banda que se llama Capitán, muy buena banda además, y pues psicólogo, escritor, como ya les dije, quien hoy nos está presentando su libro Fe y Caos. A propósito, estamos hablando de este tema del Día de la Libertad Religiosa y pues bueno, hoy abordando varios temas, entre ellos hablando acerca del caos que se vive actualmente en la humanidad, actualmente en nuestra sociedad, donde en fin o en donde se habla no solo de una verdad relativa y esa verdad relativa nos tiende a llevar a una pérdida de identidad del ser, estoy tratando de ser lo más conciso y lo más concreto posible, el ser humano ha perdido en pro de buscar la identidad, ha ido perdiendo esa identidad y de una u otra manera, poco a poco, en tantas y tantas diferentes ideologías que surgen, diferentes formas de pensamiento, diferentes ideas que se han ido proliferando, que se han ido dando en el mundo, a causa de todo esto el ser humano se ha ido saliendo de ser sí mismo a buscar algo que no es en pro de encontrarse a sí mismo. Y sé que suena como un trabalenguas, pero que ha
Así es, pero hablamos también con Joan donde él nos propone, donde nos habla que la solución de este problema se encuentra en el cristianismo y de cómo en Cristo, cómo en ese Dios humanado, en ese Dios que se hace hombre, que viene al mundo y que no solo eso, sino que se puede comprobar su venida a este mundo, se puede comprobar científicamente, se puede comprobar aún con cada una de las pruebas de aún de quienes no creían en él, pero que supieron y que aprueban su existencia, cómo se puede encontrar en él una salida a esa verdad, ya que él mismo se denomina el camino, la verdad y la vida. Y estamos hablando con él también frente a cómo confiar de que el cristianismo realmente es verdad, de cómo confiar de que Cristo, de que Jesús realmente es esa respuesta. Y nos estaba contando cómo fue el proceso para escribir este libro, donde no fue solamente que él no tenía nada que hacer y en sus tiempos libres se sentaba a escribir: querido diario, el día de hoy creo que esto es así, creo que esto es allá, sino que realmente ha habido una inversión no solo de tiempo, sino de estudiar, de aprender, de conocer, de escuchar, de ver de otros, de personas con muchísimo conocimiento y que nos da a conocer todo este material que tiene que ver con Fe y Caos. ¿Lo dije bien? Súper, un gran resumen, un gran resumen. Bueno, y queremos seguir saludando a Paula Quintero, quien está saludándonos, a Henry Contreras, también, quien también nos dice excelente, y bueno, cada una de las personas que han estado ahí activas a través de nuestra transmisión desde Moxacá Radio, también a cada una de las personas que han estado ahí conectadas desde el periódico Valores Cristianos y a todos los que nos han estado escuchando a través del 1580 AM Uniminuto Radio Cundinamarca, que también tiene frecuencia en algunos lugares de Boyacá y de El Tolima. Así que nada, muchas gracias a Andrés Suárez, quien pues ha tenido a bien apoyarnos, colaborarnos con abriéndonos esta posibilidad y de poder dar a conocer. Pero bueno, hemos tenido ya un buen tiempito de charla, de conversación, de conocer un poco más acerca de Fe y Caos. Joan, ¿qué reflexiones finales podríamos empezar a tener frente a este libro y frente a todo este tema que nos propones y del cual estamos hablando el día de hoy? La primera reflexión sería si los cristianos decimos conocer la verdad y poseer la verdad y tener contacto con la verdad, yo invito y reto a todo cristiano a llevar esa verdad al público, Wow. a llevarla a la cultura, ¿sí? Eh, a romper los límites de la iglesia estructural y llevar la iglesia a la calle para volver a contagiar a la cultura de lo que dejamos de contagiarla durante años. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que el cristianismo, no creo, estoy seguro, el cristianismo es la única cosmovisión que impide que el mundo se vuelva a la locura hasta el día de hoy. Sí. Si no hubiese cristianismo, el mundo se habría vuelto completamente a la locura. ¿Qué detiene que haya pocas dosis, pero sí algunas dosis de cordura en las sociedades hoy? Que el cristianismo aún se mantiene en el centro de la cultura y por eso las ideologías quieren empalar al cristianismo, censurándonos, callándonos. El cristiano no puede participar de esto, el cristiano no puede opinar de esto. Si usted es cristiano no puede opinar sobre aborto, si usted es cristiano no puede hacer este tipo de cosas. Y ese tipo de censuras nosotros nos hemos autocensurado. ¿Por qué? Porque también el cristiano no sabe qué es lo que está pasando en la cultura. El cristiano no sabe qué es feminismo. El cristiano no sabe qué es ideología de género. El cristianismo no sabe qué es indigenismo, qué es ambientalismo. El cristiano no sabe qué es socialismo. El cristiano tiene que saber, porque es que en el mundo de hoy todos estos términos, estas ideas convergen en los mismos puntos, mientras que nosotros estamos separados. Wow. ¿Y qué sucede allí? Debemos volvernos a alinear, debemos volvernos a agrupar, no en torno a una persona, sino en torno a Jesús, que no es solamente una persona, sino que es Dios humanado, como bien lo decías tú, Edwin. Dios humanado. Y de ahí seguro la misión está ganada. Al final, alerta spoiler,
pero al final el sol siempre va a salir, la noche va a terminar, al final de todas las cosas igual Dios siempre gana, ¿vale? Dios siempre gana. Al final, Dios siempre gana y realmente es muy grato, muy interesante conocer ese punto de vista, conocer cada una de las cosas que nos hablabas y aún dentro de mi comentario inicial se nota. Y creo que soy el primero en caer en esas cosas, pero aún en la advertencia de decir esto que vamos a decir es nuestro pensamiento, no queremos herir la susceptibilidad de nadie, también va encaminado a eso, ¿no? Decir ser cristiano, decir seguir a Dios, decir seguir a Jesús, ya en un principio nos empieza a poner en objetivo. Yo personalmente soy cristiano desde los 18 años y recuerdo mucho tener conversaciones de horas con profesores en el salón. Pache, que estudió conmigo, si acuerda, donde realmente aún incluso en ocasiones se sentía la molestia del docente porque cada vez que quería compartir de pronto una ideología acerca de temas filosóficos o temas, siempre encontraba esa piedrita en el zapato que le iba a decir, no, espere un momentico porque yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, espere un momentico porque no estoy de acuerdo con lo que su merced quiere exponer, siempre obvio dentro del respeto, pero es, Y algo que decía Joan, qué pena, Edwin, tranquilo. es primero que de pronto por esa necesidad de encajarnos en una sociedad, el docente como que de pronto no tiene dentro de su repertorio el debatir del estudiante, o sea, como que recibimos la clase, timbraron, cerramos el cuaderno y listo. Como que todo se convierte en algo de, bueno, no me preguntaron nada, bueno, estos muchachos entendieron, no me debatieron nada, bueno, bien, bien dentro de lo mal, porque entonces una vez charlé con un profe, con ese espíritu de enseñar, y me decía que ellos se planteaban escenarios. Entonces decía, "Ah, ¿y qué tal si Edwin me llega? Pongámosle un caso, el niño Edwin, que no era un niño ya cuando estaba en el Sí, colegio. sí, sí, lo Edwin, confieso. eh, decía el profe en su momento, me decía, yo me planteé en escenarios diciendo, ¿qué tal si Edwin me llega a preguntar esto? Pues yo voy preparado con esta respuesta. ¿Y qué tal si me pregunta esto? Ella me decía que más o menos iba con 5 o 6 escenarios posibles de preguntas, de poder hacer algo más. Y lo más triste que ella me decía, y me quedaba con mis respuestas, porque nadie me preguntaba, nadie se hacía como un cuestionamiento adicional. Y eso también es por parte de nosotros los estudiantes a cuestionar un poquito, dijo dentro del respeto y dentro de lo que, pues para eso la academia, dentro de la academia permite. Total, totalmente. Y es muy interesante ver en este momento como lo habla Joan en su libro de Fe y Caos, ese caos que se vive y esa presión que se vive hoy y que se tiene hoy al ser cristiano. Y lo hablo puntualmente al ser cristiano, a ser una persona que profesa seguir a Cristo Jesús. Lo sé, fui líder de jóvenes durante muchos años. Estuve en un entorno académico también durante tiempo. He estado en entornos, he estado con mi banda tocando. La gran mayor parte de veces que he tocado con mi banda es en entornos no cristianos y siempre se escucha mientras estoy cantando alguien que grita en forma de burla, amén, aleluya, y empiezan a hacer comentarios despectivos frente a alguien que se atreva a cantar. No importa que tenga la super voz, aunque no diga que yo la tengo, pero me refiero a otras agrupaciones que lo puedan estar, que lo son, pero el simple hecho de tocar ese tema, de meter ese dedo en esa llaga que se llama Jesús, genera una incomodidad, genera una molestia en muchos escenarios. eh, el,
incluso tengo muchos jóvenes a los cuales aquí en Boyacá, hace muchos años, no estoy diciendo hoy, no estoy diciendo mentiras, es una verdad, una realidad, donde muchos jóvenes por el simple hecho de profesar ser cristianos, pasaban por una tienda, una cantina y le vaciaban cerveza en su cabeza y se burlaban de ellos. El primer pastor que hubo en Boyacá hace muchos años, vuelvo y repito, fue sacado del pueblo con piedras, con palos, insultado, humillado. Cuando yo me hice cristiano, muchas veces los comentarios era: ¿usted qué se va a volver evangélico? Si allá a usted lo que le van a hacer es que le van a robar la plata y todas las niñas se tienen que acostar con el pastor y un poco de cosas que cuando entro yo a la vida cristiana hoy, 15 años después, nunca han ocurrido y que realmente simplemente se generaban de comentario tras comentario de una u otra y otra persona que no tenían el conocimiento y que solo lo hacían con la malicia de que uno no siguiera, no decidiera seguir a Jesús en un estilo de vida diferente. Entonces, ya cerrando este programa, Joan, ya terminando este tiempo especial de Fe y Caos, este programa especial, y saludando a todas las personas que están acá, ¿cuál es esa invitación que tú puedes hacerle? Ya hicimos, hablamos de reflexiones, pero ya una invitación final para todos nuestros jóvenes que nos están viendo, todas esas personas que nos están viendo. ¿Cuál es esa invitación final, esa conclusión a la que podemos llegar en esta noche? Bueno, voy a dar dos conclusiones, una para los creyentes y otra para los no creyentes. Súper. Para los no creyentes, quisiera decirles, no, discúlpenos si en algún momento nuestros argumentos han tratado de destruir tu vida. Lo que queremos es debatir tu idea, no tu vida, no a ti como persona, ¿de acuerdo? Eh, Sin embargo, creo que también es un deber del no creyente esforzarse por contribuir a su postura. Decirle al no creyente que Dios existe y tenemos buenos argumentos y buena evidencia para pensar que la posibilidad de que Dios exista es muy alta. Dos, que los milagros existen. Tres, que el cristianismo es verdad. Cuatro, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y quinto, que si todo esto es verdad, Él prometió que volvería y va a volver. El tema es, el mundo de hoy que está esperando que llegue un líder mundial o un líder nacional, como un cordero humilde, manso, que nos lidere a todos con humildad, está esperando el mundo hoy eso, un cordero. El problema es que el cordero ya vino. Y el tema es que ese cordero no viene como cordero, ahora viene como Como león. león. Y el tema es que cuando él llegue, como lo dice C.S. Lewis, se va a cerrar el telón y el director sube a tarima. Ahí es donde tú sabes de qué lado estabas. Wow. Uno. Y dos, a los creyentes, decirles, no se avergüencen de su fe. ¿Por qué se avergüenzan de su fe? ¿Por qué se avergüenzan de lo que han creído? ¿Por qué se avergüenzan de lo que aquello, Pablo decía, yo no me avergüenzo de este evangelio? ¿Por qué se avergüenzan de esto? ¿Por qué se avergüenzan de la cosmovisión que le dio a Occidente lo que Occidente es? ¿Por Wow. qué se avergüenzan del evangelio que hoy en China, sin ser un lugar, por ejemplo, cristiano, de hecho son comunistas, y persiguen el cristianismo? China es el que tiene la mayor cantidad de población cristiana en el planeta y Wow. no tiene un solo líder referente. Díganme, ¿cómo explicar eso? ¿Sí? Y nosotros aquí en Occidente, teniendo nuestra libertad religiosa conmemorada el 4 de julio, simplemente nos limitamos al culto del domingo. Pero es que la libertad religiosa no se puede limitar a eso. A Jesús, a Dios, tú no lo puedes domesticar, viejo. Tú tienes que llevarlo a las academias, a las plazas, a la casa, al barrio y vivirlo. Y así al vivirlo vas a compartirlo. Así que no se avergüencen del Evangelio. Tremendo mensaje. Gracias, Joan. ¿Cómo podemos adquirir este libro? ¿Cómo las personas que nos están viendo a través de Moxacá Radio, que tenemos hoy una muy buena audiencia, y gracias a todos nuestros amigos de Moxacá que están ahí escuchándonos, también nuestros amigos de Uniminuto Radio Cundinamarca a través del 1580, quienes también bueno, nos acompañan desde su radio allá en su trabajo, no sé, tal vez las personas que trabajan en vigilancia, todas las personas que tal vez están ahí detrás de su radio escuchándonos, y las personas que nos
escuchan a través de y nos ven a través del periódico Valores Cristianos, ¿cómo pueden acceder a tu libro, tal vez a una charla, una conferencia, un seminario de todo este tema tan especial como lo es Fe y Caos, como seguramente tendrás también el tema de Iceberg y este libro nuevo que también estás trabajando? Pueden buscarnos en Instagram y en Facebook como Tienda Iceberg. Allí hacemos envíos puramente nacionales, directamente desde nuestra tienda virtual, Tienda Iceberg. Si ya son envíos internacionales, pueden entrar a autoreseditores.com, que es la editorial con la que yo publico, y en el catálogo encontrarán Fake Chaos y Iceberg. Y también en Tienda Iceberg piden Iceberg. Así que si tú quieres apoyar mi trabajo como escritor independiente y emergente, y como pensador independiente, puedes adquirir mis escritos y obviamente estar pendiente para los que vienen, que van a publicarse muy pronto. Y rápidamente, pues obviamente suscribirte a mis canales. En YouTube me encuentras como Joan Contreras seguido o en Opinión y Pensamiento, donde hago todo este tema de debates y contenido. En Facebook me encuentras, en Instagram me encuentras y en Twitter me encuentras como Joan Contreras. Así que si me apoyas allí compartiendo mi material, también vas a aportar a que yo continúe dando todo este paso de la batalla cultural y claramente la propuesta cristiana en la época relativista e ideológica de hoy.